Distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Tenemos el eje X y el eje Y. También dos puntos, P1 y P2. Queremos encontrar una forma para hallar la distancia entre estos dos puntos. A esta distancia la llamamos con la letra D. Observa que el punto 1 tiene coordenadas x1, y1. El punto 2 tiene coordenadas x2 y y2. Si trazamos una línea horizontal que pase por y1 y una línea vertical que pase por x2, en la intersección de esas líneas vamos a marcar el punto Q. Observa que el punto 1, el punto 2 y el punto Q forman un triángulo rectángulo. Entonces, el problema de hallar la distancia entre P1 y P2 se reduce a encontrar la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Para esto, entonces, emplearemos el teorema de Pitágoras. Recuerda que el teorema de Pitágoras te dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a el cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. En este caso, la hipotenusa la hemos denominado como la distancia D. El cateto A sería la distancia entre P1 y Q. Este es el cateto A. Y el cateto B es la distancia entre Q y el punto P2. Entonces aquí ponemos cateto B. Ahora, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Tenemos C al cuadrado. C al cuadrado es la distancia entre P1 y P2. Ponemos distancia entre P1 y P2 al cuadrado igual el cateto A al cuadrado. El cateto A es la distancia entre P1 y Q. Entonces ponemos distancia entre P1 y Q al cuadrado más el cateto B al cuadrado. El cateto B es la distancia entre Q y P2. Ponemos distancia entre Q y P2 al cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer es las sustituciones. La distancia entre P1 y P2 la representamos con la letra D. Ponemos D al cuadrado igual a la distancia entre P1 y Q al cuadrado. Observa que la distancia entre P1 y Q es lo mismo que la distancia que hay entre x1 y x2. Y esta distancia se calcula como x2 menos x1. Entonces aquí sustituimos esto con x2 menos x1. Esto al cuadrado. Más ahora el segmento de Q a P2. Tenemos Q a P2 es lo mismo que la distancia que hay entre y1 y y2. Esta distancia se calcula como y2 menos y1. Entonces, esto lo sustituimos con y2 menos y1. Esto al cuadrado. Ahora, lo que vamos a hacer es eliminar este cuadrado. Nos queda d, ese cuadrado pasa como raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Listo. Esta es la fórmula para hallar la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Vamos a ver un ejemplo donde aplicamos esta fórmula. Nos preguntan por la distancia que existe entre el punto A y el punto B. Trazamos una gráfica que represente el punto A con coordenadas menos 2 en X y menos 7 en Y. Y luego el punto B que tiene coordenadas 6 en X y menos 1 en Y. Para hallar la distancia entre estos dos puntos, empleamos esta fórmula. Nos queda la distancia es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1. En este caso, este es x1, y1, x2, y2. Tenemos por lo tanto x2 menos x1. x2 que es 6 menos x1 que es menos 2. Tenemos 6 menos 2. Esto recuerda elevado al cuadrado. Más y2 menos y1. Entonces ponemos entre paréntesis y2, que es menos 1, menos
menos 7. Ponemos menos 1 menos menos 7. Esto al cuadrado. Ahora solo hay que realizar las operaciones. Tenemos la distancia es igual a la raíz cuadrada de 6 menos por menos más 2 al cuadrado más menos 1 menos por menos más 7, esto al cuadrado. La distancia es igual a la raíz cuadrada de 6 más 2, 8. 8 al cuadrado, 64. Más menos 1 más 7, 6. 6 al cuadrado, 36. Continuamos. La distancia es igual a la raíz cuadrada de 64 más 36 es 100. La distancia nos queda igual a raíz cuadrada de 100 es 10. Por lo tanto, decimos que la distancia entre el punto A y el punto B con las coordenadas dadas es igual a 10 unidades.